Hola, ¿qué tal? Le doy la bienvenida al resumen semanal de Cubavisión Internacional y le invito a recorrer una parte de la agenda informativa cubana de los últimos días. En esta emisión le informaremos sobre los homenajes al héroe nacional cubano José Martí en el aniversario 130 de su caída en combate. Destacaremos las informaciones ofrecidas por las autoridades ante las dificultades del sistema eléctrico nacional y dedicaremos espacio a resaltar acciones a favor de la salud pública cubana y del mundo, justo cuando se celebran 62 años de la salida para Argelia de la primera Brigada Médica Cubana. Quédese con nosotros, ya comenzamos. Cuba rindió homenaje este 19 de mayo al héroe nacional José Martí en el aniversario 130 de su caída en combate durante la lucha por la independencia de la isla frente al dominio colonial español. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asistió este lunes al acto nacional por el aniversario 130 de la caída en combate de José Martí en Dos Ríos, Jiguaní, escenario del fatídico suceso. Sentido tributo del pueblo de Cuba al hombre que el 19 de mayo de 1895 pasó a la inmortalidad en defensa de su patria amada. Ante el obelisco que marca el lugar exacto donde hace 130 años cayera en combate el héroe nacional José Martí, ofrendas del líder de la Revolución General de Ejército Raúl Castro Ruz, del primer secretario del partido y presidente de la República Miguel Díaz-Canel y del pueblo de Cuba, encabezaron el homenaje popular al apóstol de la independencia. En acto político-cultural que contó con la presencia del mandatario cubano, del miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central Roberto Morales Ojeda y las máximas autoridades de la provincia de Granma, más de 2.000 martianos reverenciaron al hombre cuyo pensamiento trasciende en el tiempo, rebasa fronteras y es referente para Cuba y el mundo. En tiempos tan difíciles, donde la crisis pretende aplastarnos y el imperialismo intenta dividirnos, el ejemplo de Martí es más necesario que nunca. Él nos recuerda permanentemente que la unidad es nuestra fuerza más grande. Desde este altar sagrado de la patria, el compromiso de no dejar morir al maestro, afrontar los desafíos de la Cuba actual con dignidad, decoro y certeza, así como rechazar tiranías e injerencias. En cada cubano que resiste con dignidad, ahí está Martí. Su pensamiento no es reliquia del pasado, es brújula para navegar en el presente y conquistar el futuro. A través de un recorrido desde lo artístico por algunas de las obras escritas por el héroe nacional, se ahondaron las facetas del pensamiento martiano. Sincero homenaje al insigne patriota y destacado político, escritor, periodista y filósofo, cuya partida física significó un duro golpe para las tropas mambisas y la revolución. Tributo al hombre sin par que dejó una vasta y prolífera obra literaria referente para todas las generaciones de cubanos. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó como un hito en las relaciones empresariales y económico-comerciales entre la mayor de las Antillas y Vietnam la creación de una empresa mixta entre la cubana BCF-SA de Biocuba Pharma y la vietnamita Yen Pharma Holdings. En su perfil en la red social X, el jefe de Estado cubano ratificó el compromiso de su país de seguir estrechando lazos con esa nación asiática. Díaz-Canel presidió junto al viceministro de Salud de Vietnam, Do Xuan Thuyen, la rúbrica del acuerdo constitutivo de la Asociación de Alta Tecnología en la rama biotecnológica y farmacéutica. La delegación cubana a la entronización del Papa León XIV, encabezada por el vicepresidente del país, Salvador Valdés Mesa, culminó el pasado 19 de mayo su visita a Italia, donde desarrolló una intensa agenda de actividades. La comitiva, que en nombre del Estado, Gobierno y pueblo del país caribeño asistió a la ceremonia efectuada el pasado domingo en el Vaticano, estuvo integrada además por Caridad Diego,
jefa de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del partido, y el viceministro de Relaciones Exteriores, Elio Rodríguez. La representación cubana, que arribó a Roma como parte de sus actividades junto a los embajadores ante Italia y la Santa Sede, Mirta Granda y René Mujica respectivamente, rindieron homenaje en la mañana del sábado último al Papa Francisco. Una cálida bienvenida y la valoración explícita de que era un placer poder saludarla ofreció el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a Su Alteza Real Carolina, princesa de Mónaco, en su visita oficial a la mayor de las Antillas. En el capitalino Palacio de las Convenciones, el jefe de Estado comentó a la visitante estar al tanto de la intensidad de su agenda en el país y seguidamente enunció el agradecimiento por toda la atención y el empeño de la Casa Real de Mónaco y en particular de Su Alteza por estrechar las relaciones entre Cuba y el Principado de Mónaco. Con la firma de varios acuerdos entre bancos, instituciones y empresas de Cuba y Belarus en los sectores de industria y biofarmacéutico, finalizó en La Habana la 12ª sesión de la Comisión Intergubernamental Cubano-Belarrusa para la Colaboración Económica Comercial. Carlos Luis Jorge Méndez, viceministro primero del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, y Evgeny Chentakov, viceministro de Relaciones Exteriores de ese país, encabezaron el acto protocolar, además de rubricar el acta de la reunión en su condición de copresidentes. Este documento refleja los aspectos abordados y los compromisos y proyecciones en el trabajo para el próximo periodo, luego de que ambos funcionarios, también en la sesión de clausura, destacaran cuán fructíferos y transparentes resultaron los intercambios. Autoridades del Ministerio de Energía y Minas y la Unión Eléctrica comparecieron esta semana en la mesa redonda para informar sobre la situación electroenergética nacional y las acciones que se acometerán para su recuperación. Al valorar la situación general del sistema electroenergético nacional, Alfredo López Valdés, director general de la Unión Eléctrica, expresó que la situación hoy es grave, es muy difícil. Hay largas horas de apagones y dificultades para rotar los circuitos, lo que tiene consecuencias muy complicadas para la población, ya que estar en apagón le complica mucho la vida, dijo. Sin embargo, subrayó que se está trabajando para revertir la situación. Nosotros estamos trabajando en 6 unidades del sistema eléctrico nacional que implicaría más de 500 megawatts. El director general de la Unión Eléctrica, Alfredo López, destacó durante su intervención en la mesa redonda los esfuerzos que se realizan en 3 frentes clave para la reparación y mantenimiento de equipos esenciales del sistema electroenergético. Entre ellos, mencionó la fabricación de serpentinas para economizadores en talleres especializados, así como la producción de recalentadores en Sagua, específicamente en la planta de calderas de Acuña. Estos trabajos, distribuidos en diferentes puntos del país, incluyen también procesos de soldadura y ensamblaje, con el objetivo de tener listo un bloque crítico a finales de julio. López explicó que aunque no se realiza un mantenimiento capital completo en algunas turbinas, lo que implicaría una revisión exhaustiva para garantizar su funcionamiento óptimo por 5 años, los trabajos realizados buscan elevar el porcentaje de disponibilidad de esas máquinas por encima del promedio del sistema. Reconoció, sin embargo, que aspectos como la automatización requiere aún un trabajo más profundo, aunque sí avanza en esa dirección. La segunda Feria Internacional Exposur 2025 se desarrolló hasta este sábado 24 de mayo en el Hotel Pasacaballo de Cienfuegos, con Francia como país invitado de honor. A este evento dedicamos nuestro comentario gráfico de hoy, con el objetivo de promover la participación de expositores internacionales, impulsar negocios de comercio exterior, intenciones de inversión extranjera y posicionar a la provincia como destino turístico. Se ha desarrollado este evento en su edición segunda. Participaron distintos actores de la economía cubana junto a delegaciones de Francia, Costa Rica, Granada, Uganda, Mozambique, Guyana, el Líbano y Honduras, así como empresas extranjeras radicadas en territorio nacional. Hacer más por Cuba es el eslogan de Exposur 2025. A lo largo de 4 días, el foro desarrolló disímiles actividades, entre las cuales figuraron un encuentro con la Agencia Francesa para el Desarrollo, un foro de negocios con el embajador de Guyana, la cancelación de un sello alegórico al evento por parte de Correos de Cuba y una ronda de negocios entre empresarios cubanos y extranjeros. Desde 2015, Cuba asumió el reto de una salud junto a la FAO y a la OMS.
Y en 2021 dio el gran salto hacia una estrategia nacional para blindarse contra futuras crisis. La isla aprendió mucho durante la COVID-19 y usa como receta la intersectorialidad, acceso universal a la salud y mucha prevención. El siguiente reporte de la periodista Valia Martínez nos cuenta cómo la isla busca su liderazgo en este paradigma sanitario. Entender que la salud de las personas, los animales, las plantas y el medio ambiente están interconectados es una prioridad para Cuba. Desde fecha tan temprana como la década de los 80 del pasado siglo, el líder Fidel Castro comprendía y hablaba de la dependencia de la salud humana y animal. Aunque hoy la crisis económica tenga un reflejo en las condiciones constructivas de varios centros asistenciales, en la disponibilidad de medicamentos e insumos médicos y en la higiene comunal del país, la isla impulsa el enfoque Una sola salud como estrategia para proteger el ecosistema y prevenir crisis sanitarias. Para ese propósito, destina el 26% de su Producto Interno Bruto a la salud pública y una ciencia al servicio del pueblo. Tenemos en Cuba la fortaleza que prácticamente el 25% de nuestros centros de investigación aporta a las investigaciones en salud humana. A eso deberíamos sumarle otro 10%, que es una fortaleza nacional, donde las investigaciones ambientales priman. Estamos hablando de la Agencia de Medio Ambiente del SIGMA, estamos hablando de las universidades cubanas con una participación importante y también la salud animal. La vigilancia es muy importante, porque evita también entrar enfermedades que no existen en el país, que tenemos ese cuidado de la frontera que tenemos que tener en nuestros puertos, en los aeropuertos, en nuestras costas, con los animales, con los alimentos que se importan, con los temas relacionados con la migración de aves. Todo este tema da también seguridad y se integra también a una sola salud. Mucho antes de la pandemia de COVID-19, Cuba ya había adoptado este modelo que articula también esfuerzos desde las comunidades hasta el nivel nacional con la colaboración de múltiples sectores y disciplinas. Se define como la estrategia para el logro de la salud óptima de las personas, los animales, las plantas y el ambiente, mediante acciones de prevención, control y respuesta rápida ante cualquier peligro. ¿Cuál es la clave para evitar otra pandemia? Para Cuba, la respuesta está en una sola salud. Autoridades, científicos y médicos coinciden que este modelo es la vía para detectar y prevenir enfermedades emergentes al tiempo que se protege el equilibrio ecológico. Preservar todo lo valioso que tiene la tierra, entre ellos los seres humanos y todos los seres vivientes, y sobre todo el enfoque de cómo aportar más salud y vida a los seres humanos que hoy viven, que hoy conviven y que constituye el elemento y reto para el futuro a preservar todo lo valioso que tenemos hoy. Trabajar también sobre factores de riesgo, determinantes sociales y también las determinantes ambientales sobre la salud que permita un trabajo coordinado, integrado entre organismos, organizaciones y el sector de la salud como ente principal que coordine todo el proceso para lograr transformar los indicadores de salud y sobre todo también la calidad de vida y también las enfermedades emergentes y reemergentes que tenemos hoy que están azotando a la humanidad y a la misma vez poder lograr controlar de forma unida con los grupos de coordinación y con todas las instituciones el proceso salud-enfermedad en nuestro país y en el mundo. Al aporte de la ciencia, al aporte de la visión ambiental, de la visión de desarrollo sostenible y al aporte desde la investigación y la regulación, que es muy importante en el ámbito ambiental, yo creo que son elementos claves a la hora de construir, de conjunto con otros organismos, el camino hacia una sola salud en el país. En un contexto agrícola también desafiante, Cuba combina producción sostenible, protección de ecosistemas y vigilancia alimentaria para garantizar el autoabastecimiento de las comunidades. En un momento tan difícil de crisis alimentaria en el mundo, de situaciones difíciles con el clima, con la migración, de este bloqueo también reconocido que tenemos nosotros, nos hemos propuesto entonces incrementar la producción de alimentos, pero incrementarla con salud, con una buena calidad, con una buena inocuidad, con una buena educación nutricional. Eso es un ejemplo. El otro ejemplo está claro también en los temas de la relación que tenemos nosotros con las enfermedades zoonóticas y la resistencia antimicrobiana. No hay salud sin agua, desde todo punto de vista, tanto desde el punto de vista físico-sanitario, incluso como desde el punto de vista mental, desde el punto de vista de la salud espiritual de los seres humanos y de toda la sociedad.
Sabemos cuáles son los problemas que atañe, no tener el agua cerca, no tener la cantidad necesaria, o sea, la disponibilidad que necesitamos y la baja calidad del agua. Y en eso trabaja nuestra institución, o sea, también incluimos o debemos incluir el enfoque de una sola salud, el enfoque One Health, como se le llamaba en otras latitudes, en el caso nuestro, una salud. Tenemos que construir una gobernanza en torno al concepto una sola salud, porque no se trata de políticas aisladas, ambiental, en agricultura, en salud, que después busquemos la forma artificial de unirlas. No, tenemos que desde el principio ir construyendo de conjunto esas políticas, porque es tan importante las políticas de cada uno como su articulación. La relación entre humanos, animales y plantas es indivisible. Cuba, con su modelo de una sola salud, demuestra que la cooperación intersectorial y la ciencia comprometida son pilares para un futuro sin pandemias y más sostenible. Una delegación de Cuba, presidida por el ministro de Salud Pública, el doctor José Ángel Portal Miranda, participa en la 78 Asamblea Mundial de la Salud, que sesiona en Ginebra, Suiza, del 19 al 27 de mayo. Bajo el tema Unidos por la Salud, este cónclave se reúne de forma anual y determina las políticas de la organización, designa al director general, supervisa los estados financieros y revisa y adopta el programa de presupuesto para el próximo periodo. El principal eje temático en esta ocasión está en la adopción de un acuerdo para la prevención, preparación y enfrentamiento a las pandemias, que es el resultado de más de 3 años de negociación, según constató representación diplomática de Cuba en las Naciones Unidas. La Oficina Nacional de Estadísticas informó que comenzó en el país el registro previo al Censo de Población y Viviendas, la mayor operación estadística que realiza cualquier nación. Según notificó la entidad, trabajadores sociales recorrerán hospitales, policlínicos, restaurantes, bodegas, tiendas, industrias, microempresas, parques, centros deportivos y unidades de alojamiento, entre otros centros de la infraestructura económica y social. En el caso de las viviendas, se requerirá conocer el número de residentes y el jefe del hogar, y en los inmuebles no habitados, el tipo de establecimiento. El Parlamento británico acogió el pasado lunes una reunión para conmemorar el 123 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y el Reino Unido. El encuentro, convocado por el diputado laborista Graham Morris, presidente del Grupo Parlamentario Multipartidista sobre Cuba, contó con la presencia de una delegación cubana de alto nivel encabezada por la doctora Naima Trujillo Barreto, ministra de Educación de Cuba. La doctora Trujillo estuvo acompañada por el director de Relaciones Internacionales del Ministerio y por Ismara Mercedes Vargas Walter, embajadora de Cuba en el Reino Unido. Esta reunión forma parte de una visita más amplia de la delegación cubana a Londres, apoyada por British Council, para participar en el Foro Mundial de la Educación 2025, uno de los principales eventos globales para ministros de educación. La Feria Internacional Cubadisco 2025 anuncia que hasta el 25 de mayo se desarrolla la gran fiesta de la música cubana, este año dedicada al bolero. Cubadisco, consolidada como la más importante feria en la industria discográfica de la música cubana, es un evento que cada año atrae a amantes de la música de todos los rincones del planeta. El joven director general de Cubadisco, Yaciel Guin Zúñiga, explicó que cada año el festival se dedica a toda la música cubana, pero en esta ocasión, tras la declaratoria del bolero como patrimonio cultural binacional por parte de la UNESCO, Cubadisco decidió dedicarlo a este género musical. El álbum Olokun del reconocido músico Rodrigo Sosa se alzó con el Gran Premio. El reconocimiento a la maestría artística fue para la cantautora Liuba María Evia por su disco Canciones que no se extraviaron, y el premio a productor musical fue otorgado a Isaac Delgado con el disco 100 años de la Sonora Matancera. Este además fue el disco más laureado de toda la noche. La Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo ha otorgado varios títulos honoríficos en lo que va de año 2025. En el siguiente reporte, Miguel Ángel Cruz nos amplía sobre el reconocimiento muy especial a un hombre que ha dedicado su vida por entero a la organización de la práctica deportiva. En la sala magistral de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte se le hizo entrega del doctor honoris causa a Carlos Gatorno, líder de las famosas carreras Maravana-Maracuba y también durante muchos años dirigiendo la Comisión Nacional de Carreras y Caminatas en nuestro país.
El acto protocolar comenzó con el paso de los participantes por el Arco de Triunfo de Maravana y contó con la presencia de Ana Isabel Hernández Hernández y Sigrid Medina Román, funcionarias del Comité Provincial del Partido en La Habana, la miembro del Comité Olímpico Internacional y presidenta de la Federación Cubana de Atletismo, María Caridad Colón. El principal impulsor de Maravana y Maracuba compartió este significativo momento con compañeros de siempre, muchos de ellos de su promoción en la Escuela Superior de Educación Física. El homenajeado también accedió a conversar con nosotros y nos dio estas declaraciones. Creo que es un reconocimiento que no esperaba. Sencillamente, a esta altura, tener una distinción de ese tipo realmente significa muchísimo para mí, muchísimo. Y espero que eso también lo sea para todo el equipo de trabajo que constantemente estamos en la batalla, en tareas, y que se sientan como que les pertenece y que es de ellos también. Muchas cosas, hay un colectivo muy grande que hemos vivido estos 55 años, a mis compañeros del curso C del Fajardo, algunos de ellos aquí, destacadísimos por muchísimas cosas, pero pienso que al resumirlo, tengo que decir que uno se enfrenta en la vida a éxitos y fracasos, pero lo que sí está claro, por lo menos para mí, que cada uno de ellos, o éxitos o fracasos, tienen que representar un punto de partida para seguir adelante. Y yo pienso seguir. Mira, es muy significativo. Yo entré en esta universidad siendo un adolescente con 16 años y han pasado 55 años. Imagínate cuántas cosas no vienen a la mente de uno, tus profesores, los momentos, el tiempo que estuvimos muchos en Zafra, en trabajo, misiones internacionales, o sea, todo eso se agolpan en estos momentos. En el homenaje fueron reconocidos además como fundadores el doctor en Ciencias Pedagógicas Iván Román, héroe del trabajo de la República de Cuba, y Rafael Guerra, notable directivo en Juegos Olímpicos, así como de manera póstuma Lázaro de la Paz Arencibia, por su esfuerzo por mantener la unidad y la organización del curso C de la EPEF, donde se formó Carlos Gatorno. Este fue un reporte de Miguel Ángel Cruz para Cubavisión Internacional. Con una significativa evolución a lo largo de varias décadas, a un siglo de existencia, llegó este martes la terraza de Cojímar, el emblemático sitio fundado el 20 de mayo de 1925 con el nombre de Las Arecas y que estuviera ubicado en la calzada real de la reina Isabel II. Es este un lugar especial en la memoria colectiva, en parte gracias a su vínculo con el célebre escritor estadounidense Ernest Hemingway. Inspirado en los pescadores del pueblo de Cojímar en La Habana, Ernest Hemingway reflejó el ambiente de este sitio en su obra El viejo y el mar, la cual contribuyó a que ganara el Premio Nobel de Literatura en 1954. Desde su apertura, un 20 de mayo de 1925, la terraza de Cojímar evolucionó de una humilde taberna a un reconocido establecimiento que ha recibido a figuras legendarias como Imperio Argentina, Hugo del Carril y Lola Flores. El primer siglo de existencia fue propicio para reconocer a un grupo de trabajadores, entidades y personalidades por contribuir a preservar este lugar de tanta historia e identidad local e internacional. Ernest Hemingway llegaba aquí y desde que los niños más chiquitos que yo le caían atrás y les regalaba caramelo, le daba después posteriormente refresco. Los pescadores de la cooperativa se reunieron y con las propelas y piezas viejas de bronce hicieron el busto, construyeron el busto que hay de Hemingway, el cual se encuentra aquí en la plazoleta aquí de Cojímar, muy lindo, donde todos los años le rendimos honores. Los sectores turísticos van cambiando. Ahora en estos momentos tenemos potencialmente en primer lugar China, ¿sí? Tenemos Turquía y Rusia. Es el turismo fuerte ahora en estos momentos que tenemos acá en el lugar. Yo casi todos los días tengo reserva, tengo casi salón lleno todos los días.
con guagua de turismo chino, turco y ruso. A solo 7 kilómetros de La Habana, el restaurante forma parte de la ruta de Hemingway, un recorrido turístico que atrae principalmente a visitantes europeos. La ruta de Hemingway incluye la finca Vigía en San Francisco de Paula, que fue el lugar donde vivió durante mucho tiempo y donde escribió algunas de sus novelas. La habitación que ocupó en el Hotel Ambos Mundos, en La Habana Vieja. El Floridita, un bar emblemático de La Habana, donde asiduamente también él iba y compartía con sus amistades, consumía allí el daiquiri, y por supuesto las terrazas de Cojima, que era era su casa, era un lugar donde él y Gregorio, el piloto o el capitán de la embarcación donde él salía a pescar, después de la faena venían, descansaban, compartían, comían, consumían. Y él siempre se consideró parte del pueblo de Cojimar, él se consideró un cubano más. Con un ambiente que mezcla tradición, arte y literatura, la terraza de Cojimar sigue siendo un símbolo de la cultura cubana y un testimonio vivo del legado de Hemingway en la isla. Cada año su aniversario reúne a viajeros, periodistas y amantes de la historia, consolidando su reputación como un lugar sin temporada baja y lleno de vida. Cristian Rojas, Cubavisión Internacional. Nacidas como tejidas con el hilar de los años, fotografiando la vida, desafiando los peldaños, como quien besa una herida. Esta semana concluyó la Feria Internacional Cubadisco 2025 con la entrega de los premios más importantes de la discografía cubana. Precisamente el lauro extraordinario a la maestría artística recayó en Liuba María Evia por su larga travesía, donde ha encontrado la difícil sabiduría de la inocencia. Con su música nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Recuerda que nos vemos la próxima semana. Viven los duendes y los milagros, viven los días que las fundaron. No estamos todos, pero en su esencia resucita algún pasado. Están atentas justo aquí a mi lado, resumen lunas de esos robados, la mesa servida, la luz del verano. Ya no estamos todos, pero en su esencia resucita algún pasado.